Seguimos en Cosa Pública 2.0 y le agradecemos a Eduardo Mosqueda, director ejecutivo de Tzikine, esta organización dedicada a la defensa de los derechos humanos y una organización que ha acompañado a la comunidad nahua de Ayotitlán. Esta mañana en la Ciudad de México, Eduardo Mosqueda, acompañado de, entre otras organizaciones, PRODESC, ofreció una rueda de prensa para dar seguimiento a este terrible caso del asesinato de Trinidad Higinio de la Cruz, asesinado allá en Ayotitlán hace casi 2 semanas. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por este espacio, gracias por continuar con el seguimiento de este lamentable crimen que no solamente afectó a Higinio, a su familia y a su entorno inmediato, sino que, insisto, nos afecta como sociedad en general, como Jalisco y como México. Así es. Eduardo, ¿nos puedes compartir los puntos que presentaron y las exigencias que están presentando Tzikine, PRODESC? Pero en esta conferencia se anunció que distintas organizaciones, decenas de organizaciones están sumando a estas exigencias. Primero, compártenos qué se comunicó y también cuáles son las organizaciones que están sumando a estas exigencias. Claro, mira, en la conferencia de prensa del día de hoy precisamente fue con el objeto de presentar una red sólida de la que formamos parte Tzikine y las personas defensoras del territorio de Ayotitlán a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Me gustaría destacar que, por ejemplo, a nivel estatal, múltiples organizaciones, entre ellas algunas de las más emblemáticas, como es INDEC, como es CEPAD, como es Justicia para el Pueblo y tantas otras, se han sumado con nosotras. Queremos públicamente, ayer sé que aquí estuvo en cabina con ustedes María González, una de las defensoras más emblemáticas de Jalisco, María González, exactamente, a los cuales todas estas organizaciones les estamos muy agradecidas porque, como me dijo María González, si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? El crimen contra Higinio Trinidad no solamente es un crimen de Estado en donde participan agentes de Estado, es un crimen que afecta a toda la sociedad como tal. Relativo al pronunciamiento que fue presentado el día de hoy, no por Tzikine solamente, sino por más de 60 organizaciones a nivel nacional, a nivel local y a nivel internacional, presenta precisamente las exigencias, 4 exigencias principalmente. La primera, que las autoridades responsables realicen la investigación, esclarecimiento y castigo a los responsables por la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, así como la verdad y justicia. Esto significa que no solamente se está solicitando una investigación simple sobre un homicidio, sino que vaya más allá a lo que es una reparación integral, que significa precisamente la declaración de la verdad. ¿Qué es lo que sucedió realmente y por qué a una persona como Higinio, tan emblemática por su trabajo, sacando 150 sentencias para nuevos ejidatarios, con los proyectos de desarrollo productivo, con la denuncia contra el extractivismo ilegal de tala y minería, así como la megaminería transnacional de Benito, del consorcio minero? Terrible nombre, ¿no? Que tiene el nombre de un personaje histórico, Benito Juárez Peña Colorada, propiedad de ArcelorMittal y Ternium. Que se nos diga a todas y a todos, no solamente a su familia y a su comunidad, sino a la sociedad que ha sido lastimada, que se nos diga la verdad. El segundo punto es que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen y sancionen a las personas responsables por todos los anteriores homicidios, desapariciones y extractivismo ilegal en el territorio de la comunidad de Ayotitlán. Rubén, Jesús, es increíble que cada año se suman más responsabilidades para las y los ciudadanos en México referente a lo que es cuestiones fiscales, pero que actividades como la minería ilegal parece que dejan cientos de millones. No, parece que nadie se beneficia de ello cuando sabemos personas al interior de la comunidad que han sido cooptadas, pues manejan camionetas y sus casas pues no son realmente como el del 90% con alta marginación de la comunidad. ¿Cómo es que esto no destaca? ¿Cómo es que esto no le llama la atención al gobierno federal, a la Fiscalía General de la República, que si bien es autónoma, tiene también, recordemos el mandato del primero constitucional, debe de
proteger y garantizar los derechos de las personas. Y es fundamental la actuación de la Fiscalía de la Unidad de Inteligencia Financiera, que sí pertenece al gobierno federal, para esclarecer los caminos del dinero y que así quede más claro los responsables. ¿Quiénes son los responsables? Exactamente. No es difícil. Inclusive nosotros sabemos que al interior sobre la investigación, que parece ya hay mucha información al respecto, pero no queremos que quede así. Buscamos, ¿por qué el nivel federal? Porque creemos que las acciones antijurídicas pues representan más la obligación para el gobierno federal por sus características de delincuencia organizada y de delitos de alto impacto. Entonces, que la investigación la traiga la Fiscalía General. Exactamente, ese es nuestro segundo punto. El tercer punto es que el gobierno de la República de México garantice la seguridad integral de las comunidades y personas defensoras de Ayotitlán a través de medidas preventivas, no solamente reactivas, y ahorita voy a desarrollar un poco más adelante, incluyendo la presencia permanente de la Guardia Nacional en la municipalidad de Cuautitlán, tal como se ha hecho en otros municipios. En la actualidad, me parece, la llamada pasada fue un poquito complicada porque precisamente fue a través del celular y me está llevando 3 llamadas, pero no sé si expresé de manera contundente lo siguiente. En la actualidad, tienen de medidas solamente que se le informe a los gobiernos estatales y municipales que las personas son parte del mecanismo. 7 teléfonos satelitales, unos botones de pánico, y a partir de que ingresaron a la casa de manera intimidatoria personas armadas en febrero de este año a la casa de Higinio, se estableció una malla ciclónica y unas cámaras que, por cierto, había denunciado Higinio que tenían 2 meses sin ser reparadas, aun cuando lo había avisado desde entonces. Dime, Jesús, Rubén, auditorio, si esas son medidas suficientes, no, ya ni siquiera en lo preventivo, que eso está por completo descartado, sino reactivas ante un contexto de microcriminalidad. Perdón, me detengo, Eduardo. ¿Higinio tenía estas medidas cautelares? ¿Estaba dentro del mecanismo cuando fue asesinado? Después de haber sido privado de la libertad el año pasado, entiendo. Sí. Y ¿sabes qué es lo peor? Que él y otras muchas personas, decenas de personas, porque recordemos que en estos contextos de comunidades indígenas, no es que un defensor aquí, y esta es una de las cuestiones también lamentables hasta el momento por parte del Estado mexicano, es que pretendan hacer análisis individualizados, no colectivos. Uh-huh. Cuando una persona del territorio, principalmente indígena, realiza su labor y es amenazada o es atacada, decenas de personas a su alrededor son afectadas. Sí. O participan de una red de solidaridad y apoyo que se ve completamente, que tratan de romper. Entonces, claramente, este caso revela que las medidas preventivas o que ofrece el mecanismo de búsqueda no son suficientes para evitar estas agresiones y lamentablemente, en este caso, desaparición y asesinato. ¿Cuál es la cuarta exigencia, Eduardo? Que el gobierno de la República suspenda las operaciones mineras del consorcio Benito Juárez Peña Colorada hasta que pueda asegurar la protección y seguridad de las y los integrantes y personas defensoras de la comunidad de Ayotitlán. Lamentablemente vemos aquí, si consideramos los axiomas, en una fórmula, pues que se está estableciendo que hay presente un corredor de la muerte entre Michoacán, Colima y Jalisco, que es una misma región, en donde están los mismos factores. Pueblos indígenas nahuas, claro, crimen organizado tratando de parar su actividad de defensa, y casualmente las mismas empresas mineras transnacionales. ¿Estamos hablando de la comunidad de Ostula, Eduardo? Estamos hablando de Ostula, estamos hablando de Aquila, estamos hablando de San Pedro Huizontla también. Sí. En Huizontla mataron a un defensor que ganó un amparo que era representado por el Centro Pro. En Aquila, pues ahí con Antonio y Ricardo, y pues también Ostula que está siendo atacada. En Aquila, el comunero Antonio Díaz y Ricardo, se me escapa el nombre. Ricardo Lagunes. Lagunes, el abogado, ¿no? Que están desaparecidos desde comienzos de este año. Exactamente. Son los mismos factores en una fórmula que significa muerte,
miseria e imposición de proyectos. Tendría el Estado mexicano que, conforme lo marca su normativa de la ley minera, hacer una revisión de las concesiones y, por precaución y prevención, parar las operaciones mineras, pues están en zonas de alto conflicto, lo que marca los estándares internacionales, que debe de parar. Claro. ¿Qué tal, Eduardo Mosqueda? Te saluda Jesús Estrada. Un par de preguntas. Una es, ¿qué respuesta ha habido hasta ahora de las autoridades federales a estas 4 demandas que están planteando? Respuestas públicas, ninguna. Respuestas ¿privadas? Efectivas de acompañamiento a la comunidad, tampoco. Lo único que hemos tenido desde el punto de vista oficial es aquel comunicado lamentable por parte de Fiscalía del Estado, en donde se menciona que están en la investigación por el homicidio del compañero Higinio T, porque perdió la vida. Lo que he repetido una y otra vez, lastima, pues el uso de las palabras creo que no es casualidad. Y es importante destacar que el compañero Higinio Trinidad de la Cruz no perdió la vida. Se la arrebataron. Claro. Se la arrebató una fórmula que pretende seguir teniendo una zona de silencio como lo han tenido hasta el momento, y también una zona de sacrificio como lo determina una muy buena colega y amiga, Rosita Mateos, del Centro de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia. Se está poniendo en sacrificio en la actualidad por violencia y por miseria a 18,000 personas que no solamente le están despojando de sus bosques. Les recuerdo que actualmente nos reporta la población, está la tala ilegal ya dentro de la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Mazatlán, en la famosa joya que en algún momento fue emblemático y ejemplo a nivel nacional e internacional de conservación. Y también con 10 minas ilegales al interior y con una minería transnacional, se sabe que los mismos datos oficiales marcan un 90% de alta marginación en la comunidad, donde sale el 30% de hierro del país. Sí, no. Esa lógica es absurdo. No puede seguir existiendo en un mundo moderno. Eduardo, y con respecto, quería preguntarte específicamente, ha señalado tu organización que es urgente investigar al presidente municipal allá de Cuautitlán, Jesús Delgado, y pues al personal de la policía municipal también, incluso que se separen del cargo mientras se realiza la investigación, pero el presidente municipal esta semana dijo que no tiene nada que ver con este crimen, que ni siquiera se encontraba ya en el municipio, sino en Guadalajara el día que ocurrió la desaparición de Higinio. Creo que aquí también, y principalmente creo que es el papel bueno, primero del Estado mexicano, ¿no? Pero hay uno que puede, de lo que reconocemos la labor precisamente de las personas periodistas, preguntar y sacar a la luz la verdad. Creo que valdría la pena hacerle la pregunta siguiente al presidente municipal. ¿Citaste o no a Higinio Trinidad de la Cruz para que asistiera a la presidencia municipal? De eso ustedes tienen confirmación de que fue citado, pero además, en lo que habíamos platicado la semana pasada, Eduardo Mosqueda, también nos afirmabas que había testigos que vieron a Higinio entrar a la presidencia, pero también al ser sacado de manera forzada por la parte trasera. Sí, e inclusive no lo han confirmado nuevas fuentes, que precisamente se le ve entrar, pero ya no salió de nada. ¿No han tenido ninguna respuesta de Gobernación, de alguna de sus dependencias, subsecretaría o directamente la secretaria de Gobernación por la gravedad de los casos? Porque, ya lo comentas, este es un episodio más, pero sumados a muchos más. De hecho, en la vigilia que se hizo el fin de semana pasado en la Feria Internacional del Libro, se presentó el nombre de al menos 14 o 13 defensores habitantes de la comunidad náhuatl que han sido asesinados en las últimas décadas. Fuera del mecanismo con el que todavía hemos tenido una comunicación, porque precisamente estaba antes del homicidio del compañero Higinio pendiente estábamos en procesos de revaluación de las medidas y la discusión de las mismas ante la Junta de Gobierno del mecanismo. No hemos tenido ninguna comunicación por parte de Secretaría de Gobernación, por parte de Semarnat, por parte de la Secretaría de Economía, por parte de nadie dentro del gobierno federal, lo cual realmente lastima, porque no solamente están
18,000 personas bajo un yugo y bajo un estado de sitio, sino de nueva cuenta, lo repetimos, Postula, Aquila, Xontla y muchas otras comunidades que no han salido tanto a la luz pública y también a Yetitlán, bajo los efectos de la misma fórmula. Claro. Un gobierno que se llama a favor del pueblo, en contra de un pacto de impunidad, es un gobierno del cual debemos de esperar mucho más. Y otra cosa que me parece igual de grave, Rubén, Martín, auditorio, es que ninguna candidata o candidato a la presidencia, a la gobernatura, senaduría, más allá de los 2 senadores que comenzaron su campaña para ser elegidos, Verónica y Clemente, hace prácticamente 6 años, que hicieron un copy-paste del mismo tweet. No ha habido ningún pronunciamiento. Tenemos que realmente preguntarnos como sociedad, una sociedad que vive, México es uno de los países no solamente con mayor afectación a personas defensoras del territorio, sino con más homicidios, con más desapariciones, con más desplazamientos forzados, sino con mayores conflictos socioambientales a nivel global. Sí, así es. Pues lo que estamos observando... Sí. No solamente si merecemos, que en absoluto difiero con ellos, sino si requerimos, ante la catástrofe ambiental que ya vivimos, pero se viene peor, y ante la catástrofe de cambio climático, si necesitamos un perfil tan pobre de candidatos y candidatas. Pero lo que estamos observando es un gobierno que permite un modelo de extractivismo amparado por la violencia, ¿no? Y en muchos de los casos incluso el crimen organizado. Pues muy grave, Eduardo Mosqueda. Solo una pregunta, Eduardo, aprovechando el contacto y solo como contexto, ¿tienen estimado cuánto ha avanzado la tala allá en aquella región de Ayotitlán en los últimos años? Está devastado. A mí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que yo creo que a todo el mundo les va a sonar, ya se acabaron toda la parota. Está terrible. No puedes ir por la región y ves ahí en algún otro lugar unos tablones enormísimos que pues casualmente no encuentras casi en ningún lugar, ¿no? Entonces, toda la parota ya se la acabaron, es lo que nos determinan también decenas de personas defensoras de la comunidad. Y así, otras maderas preciosas. Eduardo Mosqueda, muchas gracias por atender esta llamada y si nos permite seguimos en contacto para dar seguimiento a este gravísimo caso de Higinio Trinidad de la Cruz, que no es solamente y en sí mismo es grave su caso, sino la violencia sistemática que se impone contra la comunidad. Gracias por atender la llamada, Eduardo Mosqueda. Gracias a ustedes por seguir y por no soltar el tema que nos afecta a todas. Gracias. Eduardo Mosqueda, director ejecutivo de Tziquini, gravísimo lo que denuncia. Me parece de la mayor relevancia subrayar eso que nos dice, es un corredor de la muerte. O sea, no solamente ahí, y ocurre en otras regiones del país, pero claramente ahí hay casi los mismos factores, el mismo contexto, ricos recursos para las empresas, que las empresas quieren valorizar, extrayéndolos mediante el extractivismo a veces legal, es decir, con concesiones mineras o ilegal, con la tala de bosques, empresas que actúan con total impunidad y cuando hay personas que se organizan para tratar de modificar ese modelo extractivista, pues todo indica que se coligan con el crimen organizado para ejercer la violencia y la impunidad, porque también los gobiernos municipales forman parte de esta cadena de violencias. Importante también que se pronuncien a ArcelorMittal y Ternium, deberían por lo menos emitir un comunicado con un posicionamiento sobre esto, y muy importante el llamado de parar las extracciones allá de la minería en tanto se hace la investigación. Les vamos a compartir el comunicado a los que nos hacía referencia Eduardo Mosqueda, que se presentó esta mañana acompañado de Gabriel Rocha, coordinador de procesos organizativos de Prodesc, que es firmado por más de 60 organizaciones, no solamente de México, sino del mundo. Algunas de las organizaciones, por ejemplo, Mining Watch Canadá, una ONG que desde Canadá vigila lo que hacen las empresas de aquel país en las distintas partes del mundo, varias organizaciones de derechos humanos y de abogados que están justamente acompañando a defensores del territorio, de tal manera que este asesinato pues ya tiene ecos y repercusiones mundiales. Vamos a la pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0.